Ahora sí. Bien. Nuevamente les doy la bienvenida a todos en este día viernes 23 de julio. Hoy tenemos otra gran invitada, hemos tenido muchos invitados, invitadas muy buenos expositores, muy buenos docentes, y agradecidos de que nos puedan acompañar, que se hagan un espacio. Tenemos hoy día a la doctora Verónica Palacios Inostroza. Ella es cirujana dentista de la Universidad de Chile, es especialista en patología bucomaxilofacial, también de la Universidad de Chile, profesora clínica asociada de la Facultad de Medicina, Escuela de Odontología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, patóloga oral y maxilofacial en el Hospital Sotero del Río, diplomada en Educación Médica de la Pontificia Universidad Católica, directora del Diplomado en Actualización en Diagnóstico y Tratamiento en Patología de la Mucosa Oral y diplomada en Patología de los Huesos Maxilares, Escuela de Odontología Pontificia Universidad Católica. Yo he tenido súper buenas referencias de este diplomado, doctor, así que se agradece porque hay varias personas que les gusta la patología, han hecho estos diplomados y salen muy contentos. Así que para nosotros, doctores, es un honor tenerla acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, sin más que decir, le dejo aquí la pantalla para que la pueda presentar. No, yo, doctora, tengo que agradecer su gentil invitación. Es un agrado en realidad, y yo estaba tratando de acordarme ayer, y les parecerá una curiosidad, pero mi primera incursión en congresos y jornadas fue como estudiante, justamente en la Universidad de Valparaíso. No les voy a contar en qué año, pero no importa. En que estando yo en cuarto año hubo un congreso de estudiantes. No me pregunté cómo se llamaba porque ya no me acuerdo, pero era de las universidades chilenas y se desarrolló en esa oportunidad en la Universidad del Paraíso. Yo quedé encantada. Y además que fue espectacular el nivel del curso, del congreso, y lo más entretenido, aparte de aprender, es el contacto con las personas, el conocer a otros que tienen intereses similares, y eso ha sido la tónica a lo largo de mi vida profesional. He conocido gente tan interesante, tan inteligente y agradable como todos los que forman parte de nuestra sociedad, los que han sido nuestros alumnos. Usted, doctora Karina Cordero, el doctor Ricardo Moreno, entre otros, y no estoy tirando flores, sino que yo no dejo de sorprenderme de la calidez. No sé si será una característica de todos los patólogos, pero los que yo conozco tienen esa característica. Desde ese punto de vista, vengo como relajada a compartir con ustedes un caso clínico que algunos ya conocen, pero que me pareció igual que merece ser nuevamente conversado, porque puede ser un aporte, sobre todo que hay muchos en formación o que comparten otras experiencias y a lo mejor esto es para ellos novedoso. A mí me resultó un proceso de aprendizaje ver a este paciente que les voy a compartir, que trabajamos en su diagnóstico con la doctora Carola Caamaño, que está entre nosotros. Ella es imagenóloga de nuestro servicio, y el doctor Gonzalo Joacida, que es rehabilitador. De hecho, fue él el que tuvo la gentileza de compartir la inquietud que él encontró en este enfermo. Este paciente, cuya foto comparto, pero la verdad es que desde el punto de vista de la presentación clínica, no hay mucho. Es una situación que no describía muchas características. Perdón. Este es un paciente de 67 años, que fue con el doctor Joacida, que es rehabilitador, como les contaba, en nuestro servicio, porque este señor sufría de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, y en el proceso de estabilizar su condición de salud sistémica, afortunadamente también se envía al dentista. Entonces el doctor Joacida hace una breve interrogación, recaba estos detalles. Uno que no nombré, pero que es importante, es que además el señor
no tenía hábitos nocivos, no era fumador, no era bebedor, un caballero bien común y corriente, y justamente eso, muy caballero. Bueno, el doctor Joacida, en la evaluación integral desde el punto de vista de la rehabilitación, le solicita una radiografía panorámica que paso a compartir con ustedes. Evidentemente, como se dieron cuenta ya, no le hicieron el retiro del aparato protésico superior, pero obviemos ese detalle, que no pocas veces se podría pasar, ¿no es cierto? Bueno, el doctor Joacida lo pone en manos de nosotros como equipo de patología y cirugía maxilofacial porque le encuentra un hallazgo en la radiografía panorámica que podemos comentar corresponde a una lesión osteolítica en el cuerpo mandibular del lado derecho. Sin embargo, esta lesión osteolítica es como un poco extraña, ¿no es cierto? No sé si alguien quisiera, además de la doctora Camaño que anda por ahí, alguien quisiera compartir la impresión de los detalles de esta radiografía con el resto de la concurrencia. Esa es nuestra imagen inicial. ¿Alguien ofrezco la palabra? ¿Quiere aportar algún detalle? La verdad, las cosas, Verónica, que llama la atención el aspecto de como una especie de impronta, pero como en saca bocado de la, del hueso y con una especie de corte muy nítido, casi quirúrgico, o sea, como los que uno ve cuando se ha intervenido quirúrgicamente un espacio y se ha fresado el hueso en lo que presenta la lesión, o sea, como muy raro para una lesión, en otras palabras. Exactamente. ¿Ya? Y Para nada. aparentemente sí, aparentemente también hay un resto radicular o algo con densidad dentaria, ¿no es cierto?, por distal de ese, entre comillas, sacabocado. Exactamente. Bueno, de hecho nos llamó la atención porque si uno quisiera pensar en una lesión de tipo quístico, como que nos falta el resto de la pared del quiste, ¿no es cierto? Nos falta quizás la corticalización que uno vería en un quiste que está, pensemos que esto es prácticamente un hallazgo radiográfico porque clínicamente, por eso les mostré una foto como súper simple, porque no había una lesión que llamara la atención como una masa, un aumento de volumen, una deformación digna de ser fotografiada. El resto corresponde a, ¿no es cierto?, pérdida ósea propia de una periodontitis crónica y, bueno, ausencia de piezas dentarias con la atrofia del reborde óseo respectiva, sin otras características que nos llamen la atención. Por lo tanto, es difícil establecer diagnósticos, pero si uno va a los antecedentes clínicos que les manifesté, paciente hipertenso y con enfermedad renal crónica, pero en una etapa prediálisis. Este señor no se dializa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo dije, entre mis conocimientos, me da muchas ganas de pensar que tiene algo que ver con la enfermedad renal crónica, como del estilo, a propósito de lo que el doctor Moreno decía, es como que algo hace una impronta en el tejido óseo, como un verdadero sacabocado, no vaya a ser que sea una lesión central de células gigantes del estilo de un tumor pardo del hiperparatiroidismo. Claro. Sin Como embargo, osteodistrofia renal. o una osteodistrofia renal. Ahora, sin embargo, y probablemente ustedes estarán de acuerdo conmigo, uno suele encontrar esas lesiones en el metabolismo óseo, en la estructura ósea, cuando el paciente ya está en una insuficiencia renal terminal, que no es el caso. Concordamos con los colegas que efectivamente había que obtener una muestra para biopsia. No sé si Vale Luzca, que está en el proceso de aprendizaje, los demás colegas estarán de acuerdo, pero como que más recursos en ese momento, quizás hacer más imágenes, pero junto con obtener otras imágenes ya nos podíamos ir acercando a establecer un diagnóstico de finalmente qué es lo que hay en esta lesión. ¿De acuerdo? Como detalle, les puedo contar que nos preocupamos muy bien del control de presión arterial porque es un paciente hipertenso no de fácil control. Y lo otro interesante, y esto es como un dato anecdótico,
el paciente cuando llega al día de la biopsia viene con fiebre y se le interroga sobre síntomas respiratorios. Esto fue a inicios de la pandemia. Por lo tanto, lo primero que pasó es que todo el mundo sospechó que el caballero estaba con COVID. Entonces, nos tiró a la borda en nuestro primer día de intento de biopsia, porque lo mandaron a la urgencia para hacerle un PCR. Mismo que no le hicieron, porque cuando llegó a la urgencia, el urgenciólogo determinó que no tenía ningún compromiso respiratorio que ameritara. Estábamos en fines de marzo del año pasado. Por lo tanto, el caballero como a las 10 de la noche nos avisa que no le habían hecho el PCR y que le habían dicho que no tenía COVID. Por lo tanto, día siguiente, confiando en ese criterio, lo citamos para hacer la biopsia. Segundo dato anecdótico, que ahora no le van a ver ustedes en ningún sentido, fue una biopsia muy difícil de tomar. No tuvimos ningún problema con la administración de anestesia, pero con lo que sí tuvimos problema fue con el profuso sangrado que la lesión presentó en el momento de hacer la toma de muestra. Hay que decir que uno necesita solo, evidentemente, una biopsia parcial para poder saber frente a qué está y de ahí en adelante poder hacer una planificación. Ustedes seguro están de acuerdo conmigo. Afortunadamente no fuimos más ambiciosos que eso porque el sangramiento realmente nos tuvo entretenidos por harto rato tratando de controlar. Yo sé que Ricardo, lo estoy mirando, está pensando, estamos listos. Lesión sangradora, paciente con enfermedad renal, no importa que no sea terminal, seguro que la doctora nos va a decir que es una lesión central de células gigantes multinucleares. De hecho, yo pensé en eso. Cuando obtuvimos la muestra y la tiré al frasquito con formalina, dije, doctores, ahí va el pedacito de tumor pardo. Porque esos sangran como nos resultó esto sangrador. ¿Alguna acotación, algún comentario? ¿Hasta acá? Bueno, el quiste óseo neurismático también de repente puede dar imágenes similares a las lesiones de tumor pardo o de granuloma central y son muy sangrantes, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Incluso tanto que uno de repente se plantea si no será una variante de la otra, porque en realidad hay tantas lesiones que se parecen, que tienen una histología muy similar y que son nombradas con diagnósticos diferentes, pero que en la suma y la resta a uno le parece que hay algo que tienen en común. Son como un continuo. Es como un continuo, exactamente. Claro, son como un continuo. Y claro, muchas de ellas son idénticas cuando encontramos alteraciones en el metabolismo óseo. Claro, porque entonces, también, o sea, esto... nombre. No, indudablemente, o sea, el dato de un sangramiento profuso, ¿ya? Independiente que no esté tomando con algún tipo de anticoagulante el paciente, nos hace referencia a una lesión que tiene mucho estroma vascular. Exacto. ¿Ya? Entonces, ya ahí es cuando uno empieza a pensar, bueno, porque si pensamos en una lesión cancerosa, un carcinoma espinocelular o alguna otra cosa, es al revés, o sea, tiene tan poco estroma que muchas veces casi ni siquiera duele, muchas veces la toma de biopsia. Exacto. Entonces el dato del sangramiento es importante en el estroma que uno le puede capturar o entender que está relacionado al tumor. ¿Ya? Entonces, o es una lesión de tipo mesenquimatosa propiamente tal, o reactiva que tenga este tipo de estroma, claro, muy vascularizada. Avancemos. Esto se pone entretenido. Bueno, yo no les quise decir, pero fue tan insignificante el aporte de la clínica en la zona que en realidad esta foto que les muestro es la que tomamos después de tener una semana ya de tomar la muestra, ya en proceso de cierre, la zona donde se obtuvo el tejido, ¿ya? Así que la foto inicial en realidad no, en la práctica no existe, porque no le hicimos, encontramos que no había mucho que fotografiar, no le tomamos.
Y aquí viene lo bueno. Fíjense ustedes cómo nos sorprende la presencia en esta muestra de tejido, aparte del componente hemorrágico y vascularizado de fondo, que es absolutamente coherente con el relato que yo les hacía, tenemos acá una proliferación de células que se organizan en nidos y cordones y que tienen un citoplasma claro y un núcleo redondo con algún grado variable, ni siquiera tan evidente, de pleomorfismo, ¿ya? Pero muy cohesivas entre ellas y que no tienen nada que ver con lo que nosotros esperábamos encontrar en esta muestra de tejido. Vamos a poner una a más aumento para que ustedes, a pesar de que la fotografía no es de tan buena calidad, está tomada con la cámara del hospital nomás, no es una cosa muy tecnológica. Miren por favor que aquí sí podemos apreciar estas células de citoplasma claro, que tienen núcleos que sí son pleomórficos, algunos bastante más teñidos que otros, ¿ya? Un tamaño, una forma también un poco heterotípica, diríamos, o sea, distintas unas de otras, y el acercamiento nos permite confirmar nuevamente este nivel de vascularización sorprendente que realmente estábamos en un comienzo y con la clínica interpretando en otro contexto. Con esta imagen nos acercamos, ¿no es cierto?, a algunas hipótesis que ustedes seguramente están pensando. Ofrezco la palabra nuevamente para proponer, de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a la historia de nuestro paciente, lo que están pensando, porque yo sé que ustedes son muy hábiles y ya están pensando en una orientación bastante nítida. Me llama la atención, no alcanzo a ver imágenes endoteliales, ¿ya? De vasos sanguíneos. Entonces, esto podríamos interpretarlo como hemorragia reciente por haber, por ejemplo, colocado a distancia el anestésico. ¿Cómo lo interpretas tú? La verdad que sí, tienes razón. La foto no permite visualizar con detalle que este contenido de eritrocitos esté intravascularmente localizado. Claro. En algunos sectores se sugiere, pero sí, es que no fue tomado con esa intención. Claro. Pero en realidad hay una vascularización importante y hay también hemorragia intersticial, que probablemente sea en parte como respuesta a la toma de la muestra. ¿Ya? Claro. Sí, las dos cosas. ¿Doctora? Pero la orientación diagnóstica, de acuerdo a la morfología celular, a nosotros nos llevó por dos caminos. Un camino claramente vinculado a la enfermedad renal crónica del enfermo, pensando en una neoplasia renal de células Una metástasis. claras, concretamente un adenocarcinoma de células claras de origen renal. Y la otra posibilidad, que igual había que descartar, es un tumor odontogénico de células claras. Por lo tanto, esas fueron nuestras, después de tomar la biopsia y ver la histología corriente con hematoxilina y oxina, nos fuimos por esos dos caminos. Tumor odontogénico de células claras, carcinoma renal de células claras. Por lo tanto, haciendo un análisis de la situación en este enfermo, dadas las características descritas para el tumor odontogénico de células claras, que es más común en mujeres, que se produce entre la cuarta y la séptima década, podría ser. Y en el caso de lo que pasa para el carcinoma renal de células claras, que corresponde aproximadamente entre un 2 y un 3% de las neoplasias malignas del organismo humano, representando entre un 70 y un 80% de los cánceres renales, mucho más común, el doble de común en hombres versus mujeres, con un rango de edad entre la quinta y la séptima década, podría ser perfectamente. ¿Ya? Además, se describe que un 30% de los enfermos son consumidores de tabaco, que no era el caso. Pero vamos a lo concreto. Necesitamos inmunohistoquímica para hacer una discriminación, ¿no es cierto?, de estas dos entidades. A ver, Verónica, Wilfredo está levantando la mano que acaba de ingresar. ¿Ya?
Ah, no lo había visto. Hola Wilfredo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Ibero? Mira, solamente vi la última imagen histopatológica, no tengo la historia clínica ni nada, pero con esa morfología, efectivamente, uno piensa en un carcinoma de células claras, de origen renal, o un carcinoma ontogénico de células claras, y creo que vale la pena considerar dentro de los diagnósticos diferenciales también un carcinoma mucoepidermoide variante de células claras, pero como digo, no sé cuál es la clínica. Lo que pasa es que Pero la dentro de las lesión lesiones células era claras, creo tal vez vale la pena considerarlo por esa intraósea, última imagen, nada más. intraósea, aunque que sea intraósea no descarta un carcinoma mucoepidermoide. Sin embargo, Claro. no tenía ningún componente epidermoide en la parte analizada. Igual era una biopsia Perfecto. parcial, no tenía. Por Oye, lo tanto, nos fuimos por este camino en general. ¿De acuerdo? excelente. Sí, a mí lo que me llama también la atención el aspecto de nidos que tiene claro. Entonces, como recordando un poco la estructura que tiene la estructura sebácea, pero o sea, no me aparece mucho la imagen, pero me recuerda algo el aspecto, ¿no es cierto? Cuando uno mira o sea, unidos de células sebáceas que en el fondo dan un aspecto más o menos ¿Sabes lo que le falta para eso? parecido. Suelen tener las Ujú. células sebáceas Sí, un tienen componente una. granular intracitoplasmático más evidente. Eso sí, claro, A a pesar, eso me a pesar de que estamos hablando de células que están transformadas, por lo tanto, no tendrían por qué ser exactamente como estamos acostumbrados Exacto, normal. exacto. Bien, pero nos planteamos en este sentido y con los recursos hospitalarios, hicimos algunos ensayos, ¿no es cierto?, de inmunistoquímica que les paso a contar. Se hizo citoqueratina, en realidad pancitoqueratina, se hizo bimentina, que marcó positivo para las células tumorales, y CD10, que también marcó positivo para nuestras células tumorales. Esos son nuestros recursos hospitalarios. También se marcó, o se hizo citoqueratina 19, citoqueratina 20 y citoqueratina 7, todas negativas para el tumor. ¿Ya? La citoqueratina 19 nos habría permitido, sido positiva, también empezar a pensar en un carcinoma ontogénico de células claras, pero marcó negativo. El carcinoma ontogénico de células, perdón, el tumor ontogénico de células claras es bimentina negativo también. Por lo tanto, estas marcaciones tumorales que pudimos lograr, las tres primeras que aparecen acá, nos orientan derechamente hacia un carcinoma renal de células claras. Este otro marcador, más específico, la verdad que nosotros no lo tenemos, pero está escrito en la literatura, y en el caso que hubiese sido necesario, lo habríamos tratado de conseguir. Entonces paso a contarles cómo se ve en la intimidad del tejido, ¿no es cierto?, la marcación, en primer lugar, con la pancitoqueratina. Si nos acercamos, aquí se ve bastante bien, a pesar de que nuestra cámara fotográfica no es la mejor, ¿no es cierto? Pero no cabe duda, es indiscutible la marcación en las células tumorales. Aquí tenemos el marcador de bimentina, positivo también, acercamiento, CD10, que se ve un poco más débil, pero igual marca positivo. Finalmente, los tres que tuvimos, más otros datos que les voy a pasar a contar, nos acercan definitivamente al diagnóstico de un carcinoma renal de células claras o adenocarcinoma renal de células claras, que en este caso, tal como mencionó Ricardo, correspondería a una metástasis, lo cual en primer lugar nos sorprendió porque no teníamos ningún antecedente y tampoco fue un dato reportado por el enfermo de que él tuviera alguna historia de patología renal de esta naturaleza. Sabíamos que tenía enfermedad renal crónica, incluso les dije que no era etapa terminal, etapa 3 en realidad, a propósito de aquellos que también tenía su buena hipertensión arterial difícil de controlar, pero tuvimos que navegar, bucear y conseguir datos externos, porque nuestro paciente
tiempo atrás, varios años atrás, casi 10 años atrás, había sido efectivamente intervenido de un... él no sabía que era un tumor renal, él sabía que lo habían operado los riñones, pero no tenía ninguna claridad sobre realmente qué es lo que había tenido. Entonces, en definitiva, en ese dato externo, del cual ni siquiera tengo copia del informe, lo que llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, es que efectivamente se trata de una metástasis. ¿Ya? Solo para enriquecer un poco la conversación, perdón, me faltó ahí una letrita. Tipos histológicos de carcinomas renales. Los más comunes, más del 80% de los casos efectivamente corresponden al adenocarcinoma de células claras. Antiguamente llamado, esto para los más jóvenes, para que sepan algo de historia, le llamaban hipernefroma. Hoy día se llama adenocarcinoma de células claras. En segundo lugar, pero muy por debajo en frecuencia, el adenocarcinoma papilar, pero todavía más lejos en frecuencia, los adenocarcinomas cromófobos, oncocitomas y tumores de ducto colector, que son bastante menos frecuentes. Esto en el campo de los pacientes adultos. En los niños, el tumor más común es el tumor de Wilm. Wilm, no de Will, no del Wilfredo, no, este es de Wilm, que es en realidad también conocido como nefroblastoma, y que tiene otras características, tiene un muy buen pronóstico, responde bastante bien a los tratamientos, etc. Completamente distinto del adulto, ¿ya? El adenocarcinoma de células claras tiene, fíjense ustedes, y esto uno lo aprende con el paciente frente a uno, no lo sabe de antes porque nuestro fuerte no es la patología renal. Es una enfermedad que ha ido en aumento en su incidencia en el mundo entero, según datos reportados por publicaciones norteamericanas, y curiosamente, los cubanos también tienen algunas publicaciones sobre este tema. Más o menos en el año 2014-2015 se reportan alrededor de 65.000 casos anuales en Estados Unidos, con alrededor de 13.000 fallecimientos por la enfermedad. Evidentemente que nos interesa poder saber qué factores pueden estar asociados a la enfermedad. Y fíjense ustedes que lo único que se ha logrado establecer es que alrededor de un 30% de los pacientes han sido fumadores, que hay un porcentaje reducido de asociación, y eso le va a interesar a la doctora Cordero, con esclerosis tuberosa, con enfermedad poliquística adquirida renal y con nefropatía terminal. Entonces si no hubiéramos tenido finalmente en forma tardía el dato de que el paciente tenía una enfermedad renal crónica casi terminal, podríamos pensar que la razón de su enfermedad tenía que ver con esto. Pero la verdad es que es al revés, él tiene una nefropatía secundaria a la extirpación de un tumor renal hace 10 años atrás. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en Chile? Según las publicaciones del Ministerio de Salud en Chile, se reportan alrededor, en el año 2016 más o menos, 2.100 casos al año de adenocarcinoma renal de células claras, con alrededor de 1.000 personas que fallecen al año por esta enfermedad. Datos de Chile publicados por Globocam. ¿Cuál es el problema principal de este tipo de enfermedad? Es que tienen, por supuesto, un diagnóstico tardío. No existen signos y síntomas precoces, porque el crecimiento tumoral es imposible que pueda ser pesquisado clínicamente cuando estamos hablando de órganos que son retroperitoneales, ¿no es cierto? Entonces las señales como sangramiento a través de la orina o percepción de una masa clínicamente pesquisable son señales tardías. Las imágenes podrían ser el recurso para llegar un poco más precozmente a establecer el diagnóstico de esta condición, y por lo demás, si ustedes miran esta cifra, tiene un 50% de mortalidad. O sea, está más o menos a la altura de lo que nosotros sabemos para el carcinoma oral de células escamosas. Y tiene que ver justamente con un diagnóstico que también es tardío. ¿De acuerdo? Bueno, de datos los que publica el MinSal, refiere que hay países en que el diagnóstico ha sido cada vez un poco más temprano,
pero esto a expensas de exámenes preventivos por imágenes, ¿ya? Se diagnostica de forma casual, o sea, por signos y síntomas, alrededor de 50% de los casos. La mayoría son asintomáticos, evidentemente en su etapa de menor tamaño, ¿ya? Los asintomáticos se diagnostican en pequeño tamaño y tendrían, por supuesto, un estadio menor en la clasificación TNM. Según la American Cancer Society, la mayoría de las personas que sufren la enfermedad son de edad avanzada. Vimos el rango, pero si pensamos en que si hay diagnóstico tardío, evidentemente lo vamos a encontrar en gente de más edad, alrededor de 64 años. Si ustedes piensan en nuestro paciente, tenía 67 años cuando presentó esta manifestación en la cavidad oral, por lo tanto tiene que haber debutado con 57 años con su primario, ¿ya? Es muy raro antes de los 45 años, su evolución natural, los carcinomas permanecen asintomáticos, no palpables hasta la etapa tardía, y cuando hay síntomas, la triada clásica es dolor lumbar, hematuria macroscópica y masa abdominal palpable. Los tres tipos histológicos más frecuentes, tal como lo habíamos conversado ya, son el de células claras, el papilar y el cromófobo. Las metástasis son una realidad, pero les voy a mostrar una publicación de un grupo mexicano que habla de cómo se comportan en relación a la región craneofacial. Me voy a adelantar un poquito y luego me devuelvo porque se me desordenó o se me borró. De hecho, se me borraron algunas letritas. Bueno, según una publicación mexicana, las metástasis son más comunes en pulmón, en ganglios linfáticos, en hígado, en hueso y en glándulas suprarrenales. ¿Ya? Este paciente, nuestro paciente, después que tenemos el dato de lo que ocurre en cavidad oral, recabamos información y nos llegamos a enterar de varias cosas, pero en esencia les va a llamar la atención igual que a nosotros, que a la semana de la toma de muestra, ya teniendo conocimiento del resultado de la misma, el paciente viene a control, pero ahora quejándose de un intenso dolor facial en el maxilar superior del lado contrario. Que es lo que yo les muestro de las imágenes que obtuvimos en esa oportunidad. El dolor, la verdad que yo me asusté cuando entra y dice, le pregunto, señor, ¿cómo está? Me dice, estoy súper mal, doctora, estoy pésimo, me estoy muriendo de dolor. Y la verdad que me llamó mucho la atención, porque yo tenía noción de esto. No, me dijo, eso no me duele nada, está perfecto. Lo que me duele ahora es la cara, al lado contrario, pero doctora, por favor ayúdeme, porque este dolor, si no se me pasa, yo juro que me corto la cabeza. O sea, dolor 10 en escala EVA, ¿no es cierto? Entonces, chuta. Ahí tienen ustedes, porque le pedimos con urgencia una tomografía axial computarizada que nos señala la presencia de una masa que ustedes están viendo acá, que ocupa todo el seno maxilar, incluso compromete el piso de la órbita, en la región que el paciente señala de su máximo dolor. Ahí tienen otra imagen. Más imágenes, incluso con compromiso del bulbo ocular, sin embargo, clínicamente eso no era para nosotros evidente. Y la doctora Camaño, que está aquí entre los escuchas, nos hizo en su desesperación, cuando le contamos del caso, un combin para tratar de aportar, y el combin fue antes que el TAC, debiera haberlo puesto antes, ¿no? El compromiso y la ocupación del seno maxilar en forma completa, con compromiso de la pared nasal y desplazamiento incluso de la masa tumoral hacia la línea media. Bueno, después de todo esto, evidentemente, que nosotros pusimos en alerta al equipo médico que atiende al paciente para que se completara su estudio, porque la verdad es que estábamos frente ya no solo a una metástasis unifocal, sino que evidentemente, porque alguien podría cuestionar, de hecho uno lo hizo la reflexión, a lo mejor esto no es tumor, a lo mejor esto no será una sinusitis, pero definitivamente después de ver el TAC que ustedes compartieron conmigo recién,
más esta sintomatología, evidentemente que corresponde a una masa tumoral. El estilo del dolor, que fue definitivamente susceptible en su control de responder solo a analgésicos opioides, o sea, el paciente inmediatamente pasó a recibir la pócima típica del paciente con cáncer, ¿ya? Esquemas de tramadol, antiinflamatorios, incluso para el control regional de este dolor que tenía en la región del maxilar superior, le dieron altas dosis de corticoides. Un esquema un poco empírico, pero que efectivamente da la experiencia de la gente que maneja el cáncer, y tenían toda la razón, anduvo bastante bien. Bien, respecto de las metástasis, aquí tenemos de la publicación de los compañeros mexicanos. Ellos describen, fíjense ustedes, que los sitios donde estas se pueden presentar incluyen, por supuesto, pulmón, hueso, ganglios linfáticos, hígado. Acá en estas otras publicaciones ellos hicieron una revisión sistemática donde destacan una serie de territorios comprometidos en forma lógica. Y efectivamente nuestro enfermo, como les decía, con el estudio imagenológico que se hizo, tenía efectivamente, y por eso ahora ya no nos sorprendería, compromiso pulmonar, compromiso hepático, ¿ya? Además del compromiso de cabeza y cuello que hemos visualizado, ¿no es cierto?, en lo que a nosotros nos correspondió evaluar, ¿de acuerdo? Después de esto, aquí tenemos un control en el mes de julio. Ojo que ahora sí hay observación, ¿no es cierto?, de una masa tumoral que está saliendo del maxilar, ¿ya? O sea, esto está creciendo. Ahora sí tenemos aumento de volumen. Miren el aspecto facial del paciente. No sé si a ustedes les llama la atención, tal vez no tenga nada que ver, pero a mí me llamó mucho la atención estas vascularizaciones telangiectásicas que están vecinas al área comprometida inicialmente, mismas que no estaban presentes al comienzo, pero que a lo mejor tienen coherencia, ¿no es cierto, Ricardo?, con lo que encontramos en la histología. Bueno, el paciente pasó a ser analizado, ¿no es cierto?, y tratado por la unidad de cuidados paliativos, porque estábamos frente a una enfermedad maligna, metastásica, cuyo estudio sistémico mostraba la diseminación amplia de la misma. Se propuso para él un tratamiento con terapia contra blancos moleculares, específicamente medicamentos inhibidores de tirosinquinasa, pero lamentablemente con pobres resultados. ¿Cuáles pueden ser esos medicamentos? En la misma guía del MinSal, solo para dejar instalada la conversación, los pacientes que se diagnostican con carcinoma renal de células claras tienen una buena respuesta a medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores, si ustedes quieren. Inicialmente se usa bastante interleuquina 2 e interferón alfa para el tratamiento inicial, incluso a veces en etapas previas a la nefrectomía. ¿De acuerdo? En este paciente indudablemente no hubo tal tratamiento. El caballero recibió una terapia quirúrgica 10 años atrás. Aparentemente le perdieron ellos la pista, los tratantes iniciales, porque el paciente se cambió de domicilio y no tuvo más contacto. Por lo tanto, ahí quedó, pasaron los años que les cuento, y debuta con estas otras enfermedades viviendo ahora actualmente, es decir, no actualmente, cuando consultó en la comuna de La Florida. Entonces, era un poco tarde para probar estas terapias que realmente sí tendrían efectos, de hecho están autorizadas por el MinSal, como bevacizumab para el control de la vascularización, como inhibidor de factor de crecimiento endotelial vascular, y otras dirigidas específicamente contra la tirosinquinasa para evitar la proliferación celular, pero ya a estas alturas del partido el paciente no tenía ninguna posibilidad de responder.
la prueba mejor es que estando ya en terapia de este tipo, el tumor, como vemos en la fotografía, seguía creciendo. Finalmente, en enero del 2021, el paciente presenta una fractura patológica del fémur por metástasis femoral de la enfermedad. Le hacen una cirugía paliativa y de ahí para adelante ya no volvió a salir de su cama y falleció el 14 de febrero de este año. Lamentablemente aquejado de mucho dolor y bastante sufrimiento. Así que desde el punto de vista médico es un caso muy dramático, para nosotros muy frustrante porque llegamos demasiado tarde. No sé si como odontólogo habríamos podido llegar más temprano, yo creo que aquí evidentemente, lamentablemente, no hubo el manejo y el control necesario después de una cirugía que se hizo 10 años atrás. Así que ese es mi caso, compartido con ustedes, y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Palacio, súper interesante. El caso lamentable, el final del paciente. Sin duda. Sí. Si puedes mostrar el TAC, hay un TAC donde se aprecia una parte del, en el otro, hay una vista, ahí la vista antero, o sea, sagital o parasagital, donde se ve un espacio aéreo, ¿no es cierto?, por delante del tumor, en el maxilar superior, ahí. Entonces eso podría significar que el tumor no abarcaba todo el seno maxilar, sino que dejaba un área donde presumiblemente se puede haber generado compresión, mucosidad, compresión, que es lo que pasa con alguna otra lesiones obstructivas del seno maxilar, y eso es lo que genera la verdadera molestia, más que una inflamación, más que una infiltración del tejido nervioso o algo por el estilo. Ahora también lo que planteaste tú del sangramiento y estas telangiectasias, y las terapias que tú planteas también de inhibidores de la VGF, ¿cuánto es? Factores de crecimiento endotelial vascular, eso, VGF, nos plantean eso, porque en realidad este tumor parece que tiene una habilidad para favorecer su nutrición, ¿no es cierto?, a través de esta, ¿cómo se llama?, capacidad de factores de crecimiento. ¿Ya? Y eso podría estar indicando esa presencia tan vascular y tan enrojecida que se veía también en la lesión intraoral, que más que inflamatoria pareciera como una cuestión de vascularidad aumentada. Sí, puede ser. Concuerdo contigo. Más adelante. Sí, porque es una imagen de... Pero eso, ¿se dan cuenta? Aquí. Sí, aquí claro. se ve como más violáceo, ¿te fijas? Sí, efectivamente. Pero dramático el caso, a mí me deja un sinsabor importante. Sí, lamentablemente las metástasis siempre nos recuerdan que llegamos tarde. Exactamente. Cuando la lesión no es primaria, ya francamente estamos llegando tarde, y cualquier cosa que... Lo importante obviamente es sospechar también, pero tal como lo hemos visto y nuestros estudiantes de postítulo lo saben, las metástasis son grandes simuladores. Muchas veces parecen de repente lesiones muy banales y resulta ser una metástasis. Fíjate que es la principal justificación, qué bueno que lo mencionas, para que nunca deje de ser estudiado histopatológicamente un aumento de volumen que parezca algo banal, como un granuloma biogénico, exacto, como un periférico de células gigantes, que de repente la gente dice, escucha, por múltiples razones, no lo vamos a estudiar. No puede ser, porque estamos perdiendo la posibilidad de encontrar, no vamos a decir que es frecuente, pero al menos cuando hagamos las cosas, hagámoslas bien para tener la tranquilidad, ¿no es cierto?, de que no se nos pasó, que
no quedó ahí en el basurero algo que pudiera haber aportado, ¿no es cierto?, en bien de la salud de nuestros enfermos. Bien, pues yo reitero los agradecimientos, los felicito por la organización de esta actividad que me parece una bonita instancia de conversación y de aprendizaje. Así que muchas gracias, doctora Cordero, por la invitación. Gracias, Ricardo, por tu participación. Encuentro que el Zoom sirve solo cuando se da algo como lo que tú nos permitiste, la conversación. Cuando nadie opina, cuando nadie pregunta, Wilfredo también, gracias Wilfredo por interesarte, porque eso a uno le da en el fondo un feedback positivo para seguir en la línea. Así que gracias, mis queridos colegas, nos vemos. Sí, y quedas de todas maneras invitado para todos los viernes a esta horario para participar de otros casos clínicos. La Karina me había invitado, si el problema son los topes de horario. No, sí, ¿no? ese es el fin de nunca acabar. Hay cosas muy interesantes. Sí. Muchas gracias. Te agradezco, voy a hacerle empeño a poder estar de pronto. Sí, y lo que sí, también muchas gracias por acordarte de mí y ¿cómo se llama? Mi relación con la esclerosis tuberosa, que eso para mí es muy importante porque quiere decir que en algún momento se acuerdan que yo tengo ese nexo y sí, claro, pues, definitivamente, Karina, sí. Así que muchas gracias por eso. Y claro, Tú y el Dr. House. no. No sé si es, pero siempre en la serie del Dr. House, una de las hipótesis diagnósticas era esclerosis tuberosa o sífilis tuberosclerosis. Ahí le decían tuberosclerosis. Sí, tuberosclerosis. No, la otra vez me tocó ver un paciente con esclerosis tuberosa que estaba en diálisis por lo mismo. No había tenido una falla renal, creo que no tuvo un cáncer, pero sí tuvo una falla renal producto de la enfermedad. Así que es importante ir relacionando distintas enfermedades con esta posibilidad de transformación en maligno en algunas partes. Así que, exacto. Y eso nos invita a estar siempre estudiando también, porque es lo interesante para que podamos aportar. Sí. Así que bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Nos vemos. Nos vemos, que estén súper bien. Gracias, hasta luego. Chao. Que estén bien. Chao a todos. Chao, chao.